Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia de impugnación en el legajo Ministerio Público Fiscal, Viedma, número 86-2017, en el legajo caratulado Sanz Alfredo sobre abuso sexual. Me toca presidir la audiencia, mi nombre es Adrián Zimmerman, lo integramos el tribunal el doctor Adrián Borsac y la doctora Laura Pérez por videoconferencia. Esta es una impugnación deducida por la Fiscalía y la querella. Dos impugnaciones, en realidad. Así que bueno, le vamos a dar la palabra. No sé si tienen algún orden establecido. Bueno, adelante. Bien, va a empezar esta querella entonces. Eso hemos acordado con el señor fiscal. Vamos a recordar muy brevemente por qué estamos acá. El juez de juicio Campana, luego de una serie de recursos deducidos con posterioridad al control de acusación que se realizó en octubre de 2017, la defensa interpuso una serie de recursos, después podemos detallar un poco más, pero que culminó en una audiencia ante el juez de juicio doctor Campana, quien dictó el sobreseimiento del imputado en virtud de la insubsistencia de la acción por agotamiento del plazo razonable. Esa es la decisión que la Fiscalía y esta querella van a cuestionar en la presente audiencia. Bien. Los agravios de esta querella se separan en dos partes. Primero, el hecho de que el juez Campana introdujo de oficio esta cuestión, excediendo el marco de su competencia y el principio de contradicción. Y en segundo lugar, subsidiariamente, atacar la decisión en sí misma, más allá de la forma en que fue introducida. Entonces, para comenzar, voy a decir que estábamos en la audiencia hasta el 16 de mayo, frente al doctor Campana, contestando un recurso de la defensa que básicamente sostenía que la causa había prescrito la defensa. Perdón, doctor. Me parece que no nos presentamos para el registro. Me quedé pensando. Bueno, hacemos un poquitito ahora aunque quede constancia, para que quede constancia. Bueno. Doctor, es un problema. Sí. Juan Pedro Puntel por la Fiscalía. Sí. Señor Bustamante por la querella. Emiliano Gallego por la defensa y Alfredo Sanz, aquí en Milán. Bien. Bueno, un poquito tarde, pero... Bien, no hay problema. Bueno, decía que la defensa en dicha oportunidad había planteado la prescripción, o estaba recurriendo el rechazo que había de su pedido de prescripción, que había resuelto el doctor Gregorio Jos, entonces estaba agraviándose con respecto a ese rechazo del pedido de prescripción, y decía lo siguiente, que la cosa había prescripto formalmente, digamos, de acuerdo a los plazos que prevé el Código Penal, en virtud de que debía tomarse en cuenta como plazo interruptivo la declaración explicativa brindada por su pupilo y no la declaración indagatoria. Por lo tanto, había un debate con respecto a la virtualidad de la declaración explicativa de ser o no interruptiva de la acción. Esa era la cuestión técnica que se debatía, ese fue el agravio presentado por la defensa y eso fue lo que contestó la Fiscalía y esta querella. Y lo que nosotros dijimos, basándonos en jurisprudencia provincial, en jurisprudencia también del Tribunal Superior de Neuquén, en caso Nasif, que el artículo 67 del Código Penal, cuando se refiere a la indagatoria, se refiere a la indagatoria y no a otra audiencia. Bien, el juez Campana, al momento de resolver, dice lo siguiente, introduce su resolución de una forma más o menos como la que voy a decir ahora, dice: voy a hablar de algo en lo cual la defensa no hizo mucho énfasis. Así lo dice Campana. Y no es que la defensa no haya hecho énfasis en la audiencia, porque si uno reproduce la audiencia va a ver que la defensa ni siquiera planteó la cuestión, que es la del agotamiento del plazo razonable. Es decir, el juez Campana, al momento de resolver, introduce la cuestión del plazo razonable de oficio. Y eso significa tres cosas. En primer lugar, cuatro cosas. En primer lugar, que viola el principio de imparcialidad del artículo 5 del Código Procesal Penal y el principio de contradicción del artículo 7 del Código Procesal Penal. Es decir, estamos en un modelo de audiencia donde una de las partes expresa sus agravios, su petición, la otra parte replica y finalmente el juez resuelve cuál de las dos partes ha dado mayores argumentos.
mejores argumentos para resolver la cuestión. Entonces, eso significa el principio de contradicción. El juez no puede actuar de oficio o subsanar las deficiencias o introducir mejores argumentos o otros institutos que no sean los planteados en la audiencia por las partes. Y la imparcialidad también, porque al hacerlo, al suplir argumentos de la defensa, está volcándose para una de las partes. Entonces vio la imparcialidad y la contradicción. Pero además de eso, hay otra cuestión. Se viola el derecho de defensa porque al introducir la cuestión directamente en el resolutorio, no hay oportunidad procesal alguna para que esta parte pueda decir absolutamente nada al respecto. Es decir, no es que el juez introduce la cuestión y nos pregunta qué opinamos. Introduce la cuestión al momento de resolver. Entonces, ni el fiscal ni la querella pudimos decir nada sobre si era posible aplicar o no la institución pretoriana del agotamiento del plazo razonable, porque fue introducido directamente en la resolución, como decía. Bien, la cuarta cuestión, imparcialidad, contradicción, introducción de oficio y violación del derecho de defensa. La cuarta cuestión, de la cual nos agraviamos con respecto a esta introducción de oficio, es que se excede la competencia del juez revisor. El juez revisor, además del principio de contradicción, tiene una competencia más acotada, ya lo han resuelto así varios jueces de esta circunscripción al menos, que su competencia está acotada a los alcances del recurso que deduce una de las partes. Es decir, si la parte se había agraviado porque se le había denegado, el doctor Gregor Host le había denegado el sobrecimiento por prescripción, lo que se va a discutir es el sobrecimiento por prescripción y no otra cosa. Entonces, viola la imparcialidad, viola el principio de contradicción, excede su competencia y viola el derecho de defensa porque no tuvimos un momento a réplica alguna. Bien, no quiero cansarlo, así que voy a ir a la cuestión de fondo. Dicho cómo se introdujo la decisión, ahora me voy a hablar de la decisión en sí misma, más allá de cómo fue introducida y de por qué no es aplicable el instituto ese al presente caso. El argumento utilizado, ahora sí por Campana, para declarar que en este caso se había excedido el plazo razonable, fue una comparación aritmética. Una comparación aritmética entre el monto máximo de la pena en especie, de la pena de prisión, previsto para el delito de abuso simple, que es de 4 años, y la duración del proceso, que hasta el momento lleva 6 años. Entonces, él dijo, el proceso lleva más plazo, más tiempo, que la pena máxima, que es 4 años. Y por eso se ha agotado el plazo razonable. No hay ninguna doctrina legal, yo no puedo encontrar, que diga que hay que hacer una comparación aritmética. No existe esa doctrina, ni en nuestro Tribunal Superior, ni en la Corte Suprema, etc. Si esa doctrina aritmética de comparación de plazo fuera aplicable, muchos de los delitos, quizá todos los delitos contra la administración pública, tendrían que fenecer inmediatamente, porque ya sabemos que llevan largas tramitaciones, y delitos tales como, por ejemplo, de desobediencia judicial, que tiene una pena máxima de 1 año de prisión, culminaría incluso antes que el plazo que prevé el Código Penal para su prescripción, que es de 2 años, porque recordemos que el plazo de prescripción del Código Penal es el máximo de la pena con un mínimo de 2 años. Entonces, en los delitos que tienen una pena máxima de 1 año, por ejemplo, se agotaría antes el plazo razonable, con el argumento de Campana, que la prescripción, lo cual es absurdo. Entonces, es una doctrina que además, primero, que no tiene ningún precedente, y segundo, que nos llevaría a consecuencias totalmente disvaliosas. Pero además de esto, de que esa doctrina no haya base en ningún fallo, porque tampoco fue citado, ni tampoco en una norma, vamos a encontrar que el nuevo sistema procesal penal, a diferencia del anterior, sí tiene en el rito rionegrino una norma específica con respecto a la duración de un proceso, que viene a suplir ese vacío. Y es el artículo 77 del Código Procesal Penal, que dice que el plazo, más allá de los plazos de prescripción, el plazo del proceso no podrá exceder de los 3 años. Esa norma está prevista en el artículo 77 del Código Penal. Ahora bien, esos 3 años, ¿cómo se cuentan con respecto a las causas del anterior sistema, las causas que heredamos del anterior sistema? Bueno, esa respuesta también está en una norma positiva que prevé la cuestión, que es el artículo 168 de la Ley 5190, de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, y que nos dice que ese plazo de 3 años, para las causas que provienen del anterior sistema procesal, de la Ley P2107, se va a comenzar a contar desde la recepción en el Ministerio Público Fiscal del legajo, del expediente que se transforma en legajo al momento, digamos,
cambiarse el rito procesal, se convierte en un legajo, queda en manos del fiscal y entonces el fiscal tiene 3 años desde ahí, desde esa oportunidad, es decir, desde la feria judicial del año pasado, 2017, cuando se cambió el código. Bien, entonces tenemos 2 normas positivas específicas en la cuestión de la duración del plazo, artículo 77 de la 5020, artículo 168 de la 5190, 2 normas específicas que ha inaplicado el juez Campana al dictar de oficio su resolución. Finalmente, pasamos a la cuestión de cuál es la doctrina legal del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en cuestión de agotamiento de plazo razonable. Y tenemos 2 fallos, al menos, TJU sobre vejaciones agravadas, fallo de 23 de marzo de 2017, RHS sobre queja, sentencia 26.130/12, que hablan de lo siguiente. Primero, que la aplicación del instituto del agotamiento de plazos razonables es procedente cuando se hace un análisis pormenorizado de cuáles son las constancias del caso. Uno, cuáles son las constancias, es decir, por qué se duró el plazo que haya durado el proceso. Y segundo, cuáles son los actos procesales que restan en ese proceso, porque no es lo mismo decir llevo X años en un proceso y en qué estado estoy, que decir llevo la misma cantidad de años pero ya estoy terminando o recién estoy empezando. Entonces son las 2 que tienen que tener en cuenta. Los 3 elementos que señala el STJ en esa doctrina son la complejidad del asunto, primero, la actividad del interesado, muy importante, y la conducta de las autoridades judiciales. Complejidad, actividad del interesado, conducta de las actividades judiciales. Si uno puede visualizar la audiencia de Campana, de la resolución de Campana, ver que no hace ningún tipo de análisis sobre por qué duró 6 años este proceso. No dice absolutamente nada, simplemente compara 6 años contra 4 años. No ve el juez Campana, no analiza, conforme a la doctrina del Superior Tribunal, que recordemos es obligatoria para los tribunales inferiores, lo siguiente: que se dictó un primer sobreseimiento, que ese primer sobreseimiento luego de la apelación fue declarado como apresurado por la Cámara del Crimen, que dijo que fue muy desacertada la valoración probatoria efectuada por el inferior, porque había un dictamen de la psiquiatra María del Mar Ruiz que hablaba en contra, digamos, hablaba de la verosimilitud del relato del denunciante, que se cambió 3 veces de juez de instrucción, que el doctor Carlos Musi dictó el sobreseimiento y por eso fue apartado cuando la Cámara revoca su sobreseimiento, que luego interviene el doctor Fabio Goldi, que Fabio Goldi es suspendido y que después la causa queda en manos del doctor Gandolfi, quien lo hace subrogando, o sea, desde su juzgado de ejecución, subrogando el juzgado 2 en esa o en otras causas específicas en las cuales Musi no podía intervenir. Entonces tuvo 3 jueces de instrucción distintos. Que la querella siempre impulsó, que presentó muchos escritos, tengo 2 de diciembre de 2016, 10 de febrero de 2017, 5 de mayo de 2017, intentando, digamos, agregar pruebas de que de hecho se produjo, que es el testimonio de la expareja de la víctima, que hay una causa vinculada que está ahora en la Corte Suprema, porque se denunció que el mismo imputado intentó estafar a... Lo tengo que objetar, señor juez, es prejuiciosa. Bueno, que hay una causa vinculada, termino ahí, que se cambió el sistema procesal en el medio, y que la elevación a juicio tuvo lugar en octubre del 2017 y que desde octubre del 2017 los únicos actos, digamos, que han interrumpido, que han aletargado la realización del juicio oral y público son los actos de la defensa. Luego de octubre de 2017 se impugnó el control de acusación. El doctor Brusino denegó el IME, rechazó el IME dicho recurso, entendiendo que lo resuelto de control de acusación era inimpugnable. Se fue en queja la defensa. La queja la intervino el doctor Gregor Jos. En esa audiencia de queja, la defensa interpone nuevamente un pedido de prescripción que se había pedido el anterior abogado defensor de Sanz, y el doctor Gregor Jos dice, también es una audiencia que es curiosa para observar, que no lo puede tratar porque no es material de recurso, y después lo trata igual. Lo trata igual y le rechaza expresamente la prescripción. Por lo tanto, hay un primer rechazo ahí de la prescripción, ya hecho en la queja, y por lo tanto, cuando la defensa vuelve entonces a recurrir ese rechazo de prescripción, el doctor Gregor Jos por escrito le declara admisible ese recurso, y por eso vamos a ver, tenemos una audiencia con el doctor Campana. Y del recurso de la querella contra esa resolución de Campana estamos acá, es decir, estamos desde octubre del año pasado realizando audiencia tras audiencia, y salvo esta, que fue la única
digamos, que se realiza por interrecurso de la Fiscalía de la querella, todas las otras audiencias, todos los actos procesales fueron realizados a impulso de la defensa. Es decir, la duración del proceso de octubre del año pasado hasta hoy, y que no se haya realizado el juicio, obedece a las peticiones realizadas por la defensa. Cuestión que tiene que obviamente ser tenida en cuenta a los fines de evaluar el plazo razonable. Es decir, cuál de las dos partes está impulsando o está demorando la realización del juicio. Agrego algo más. Cuando el doctor Gregor Hoss, por escrito, hace lugar, digamos, a la admisibilidad del recurso de la defensa, la oficina judicial tuvo 40 días esa admisibilidad escrita, la notificó, no fijó la audiencia, y fue esta querella la que por escrito dijo: por favor realicen la audiencia que hay que realizar. 40 o más de 40 días. Entonces, son todas, digamos, demoras que para nada obedecen a la falta de interés de esta parte de llevar adelante la causa. Entonces, cierro y sintetizo con todo para no demorar más al tribunal. Hay una introducción de oficio de la cuestión, hay un exceso en la competencia del juez de recurso, hay una violación del principio de contradicción, hay una violación del principio de imparcialidad, hay un desconocimiento de dos normas positivas, el artículo 77 del Código Penal y el artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Hay un desconocimiento de dos fallos importantes de la doctrina del Superior Tribunal de Justicia, y hay una falta de análisis total de la constancia del caso y de la actividad de las partes. Por lo tanto, voy a solicitar que se revoque lo resuelto por el doctor Campana y se revoque, por tanto, el sobreseimiento dictado en virtud de la insubsistencia de la acción debido al agotamiento del plazo razonable. Nada más.